Hola, ¿qué tal? Soy Dademad92, y aquí continúo. Veamos la historia de la joven despechada. Jacinto y Margarita eran una pareja de novios que ya llevaban mucho tiempo juntos. Él venía prometiéndole matrimonio desde algún tiempo atrás, pero cierto día desapareció sin decir nada y, cuando mucho después Margarita tuvo noticias suyas, se enteró de que se había casado con otra mujer. Sí, todo ese tiempo le había mentido, nunca la tomó en serio, y eso la llenó de ira y rencor, al punto de que hizo un pacto con el diablo para que éste la transformase en un cadejo y así ella pudiese darle a Jacinto un tormentoso final. El pacto entre el diablo y Margarita funcionó, y ella comenzó a transformarse en cadejo cada noche, saliendo de casa y destrozando a dentelladas a todos los perros que se interponían en su camino. Cada noche intentaba entrar a la casa de Jacinto, pero la puerta estaba cerrada y por ello se limitaba a intentar tumbarla y a arañarla. Sin embargo, cierto día Jacinto se reunió con amigos y vecinos para que le ayudasen a darle su merecido al cadejo que siempre iba a buscarlo. Esa noche esperaban a Margarita con palos, piedras, agua bendita y orina. Supieron que venía por el llanto y los ladridos de los perros en los alrededores, y cuando por fin sus embestidas y arañazos se escucharon en la puerta de Jacinto, alguien abrió la puerta, el cadejo entró y todos lo atacaron con una mezcla de miedo y furor, dejándolo al borde de la muerte. Finalmente, una vez que el cadejo estaba en ese estado, en vez de darle muerte lo ataron a un árbol y lo dejaron colgado, a ver si era uno de esos cadejos brujos. No obstante, todos se llevaron una gran sorpresa cuando, con el despertar del sol, la luz deshizo la intimidante apariencia del cadejo y entonces allí, agotada y colgada del árbol, estaba la despechada y ahora también humillada Margarita, que no dudó en confesar el pacto que hizo con el maligno para vengarse del mentiroso de Jacinto. Costa Rica. En términos generales, en Costa Rica se cree que el cadejo es un enorme y fantasmal perro negro, que tiene cadenas, brillantes ojos rojos, cola larga y muy poblada de pelo y, según algunos, patas de cabra y dientes de jaguar. Pero, pese a su aspecto, este ser cuida a los borrachos cuando regresan a sus casas, y espanta, sin atacar, a los niños desobedientes o que andan fuera de casa a horarios indebidos, en la noche. Cierta versión costarricense de la leyenda, cuenta que hace mucho tiempo existía, en una pequeña comunidad, un sacerdote que, usando su autoridad moral y su elocuencia, deformó el sentido religioso y moral de la comunidad, conduciéndola al pecado. Como castigo a su mal proceder, Dios lo condenó por 100 años, 300 según algunos, a tener la forma de un perro negro, enorme y de ojos rojos. Cuando por fin acabó su tormento, el hombre estaba trastornado y no aguantaba la vida, así que se lanzó al cráter del volcán Poás, pero no murió de la forma en que esperaba, sino que su espíritu se quedó atrapado en el interior del volcán, en medio del magma, los vapores y las rocas, cual si ese fuese su propio infierno personal. A causa de eso, se cree que es él quien provoca los estremecimientos del volcán. Otra versión costarricense cuenta que existía un borracho que malgastaba casi todo su dinero en bebida y maltrataba a su familia, sobre todo a la esposa. El hijo mayor del borracho era muy inteligente y estaba cansado del comportamiento dañino de su progenitor, así que ideó un plan para castigarlo. El plan consistía en disfrazarse de monstruo con un cuero negro, y aparecérsele por las noches cuando regresase bien tarde en estado de ebriedad. La primera noche, el susto fue tal que el borracho casi se infarta, y como ya se insinuó, no fue la única vez, pues su hijo siguió asustándolo hasta que, cierto día, él se enfureció y reunió valor para tomar un machete y descuartizar a lo que sea que fuere aquello que por las noches se le aparecía. Así, esa noche, como todas las demás, el monstruo se le apareció y él sacó el machete y se abalanzó, pero la criatura retrocedió para esquivar el golpe y de ella salió algo que no se esperaba. La voz de su hijo mayor: «Papá, no me mates que soy tu hijo, era solo una broma», exclamó, a lo que él respondió maldiciéndolo: «De 4 patas andarás toda la vida». Según se cuenta, cuando el joven murió, se transformó en un enorme y espectral perro negro, que sigue a los borrachos como su padre pero no les hace daño. Finalmente, la tercera versión costarricense cuenta que existía un hijo menor, un Benjamino Cumiche, que vivía en el libertinaje y el despilfarro, por lo que fue maldecido por su padre y se transformó en cadejo.
En esta última versión, existe una historia muy interesante. Había una vez una familia muy adinerada, religiosa, conservadora y de buen nombre, pero el hijo menor despreciaba los preceptos de sus mayores, no conocía lo que era la responsabilidad y, habiéndose acostumbrado a vivir en el lujo y la abundancia, se volvió mimado, arrogante, egoísta y muy libertino, borracho, jugador, mujeriego. Como era de imaginarse, satisfacía sus vicios con el dinero que su padre le daba, hasta que un día el padre se hartó y le dijo que no le daría nada de dinero hasta que no enmendase su comportamiento. Entonces, en lugar de corregirse, el hijo gastó todo lo poco que tenía guardado, y después comenzó a endeudarse para poder pagar el alcohol, las apuestas, y las mujeres. De ese miserable modo siguió subsistiendo, hasta que sus acreedores empezaron a hostigarlo más de lo que podía soportar, pero su solución no fue trabajar para pagar o pedirle perdón a su padre y solicitarle dinero para las deudas. No, lo que hizo fue entrar sigilosamente al cuarto de sus padres, a ver si no lo pillaban y conseguía sacar unos cuantos billetes de esos que su padre guardaba en un sitio que él conocía. Pero el intento de robo falló y su padre, al despertar y ver que el ladrón era su propio hijo, se enfureció tanto que llamó a sus sirvientes, pidiéndoles que lo ataran con cadenas y le dieran unos cuantos azotes. Aunque ese no fue el peor castigo, sino la maldición que le echó y que sorprendentemente se cumplió. Perro maldito, de 4 patas seguirás toda la vida. Guatemala. En este país, el cadejo es un gran perro fantasmal, de color negro o blanco y ojos como ascuas. Este ser cuida a los que se emborrachan, cuando intentan volver a casa o duermen en la calle, por lo que los sigue o duerme cerca de ellos para evitar que los roben o ataquen. Pero lo anterior es solo una creencia puntual, ya que en general hay cierta ambigüedad con respecto a los colores del cadejo y su actitud. Por un lado, se cree que el blanco es bueno y el negro es malo, y que el blanco sigue a sus protegidos para cuidarlos del negro. Pero, cuando aparece un tercer espíritu como la Llorona o la Ciguanaba, o simplemente cuando aparece un maleante peligroso, ambos cadejos se unen para proteger a la persona. Entre tanto, por otro lado se cree que el blanco cuida a las mujeres y a los niños, y el negro cuida a los hombres. Finalmente, aumentando el carácter variopinto de las creencias guatemaltecas sobre el cadejo, se cree que, si este, en su versión negra, llega a lamer la boca de alguien, lo seguirá durante 9 días causándole temor, sin atacar. Y, si la persona lamida es alcohólica, jamás podrá abandonar su adicción. En Nicaragua se cree que el cadejo blanco, un perro grande, fantasmal, de ojos rojos, cuida a los hombres trasnochadores, siguiéndolos a corta distancia hasta que llegan a sus hogares y están a salvo. Como contraparte, el cadejo negro, que en la versión nicaragüense tiene un collar blanco, siempre está deambulando por las noches, al acecho de trasnochadores, sobre los cuales se abalanzará, para golpearlos, aunque jamás los muerde, dejarlos sin sentido, y en un estado de tartamudez, insulsez e idiotez, que desemboca posteriormente en la muerte. Como bien se ve, el cadejo negro de Nicaragua, aunque no muerda a sus víctimas humanas, es en última instancia un asesino. Aunque, para contrarrestarlo, está el cadejo blanco. Hablamos genéricamente, en realidad son los cadejos blancos y los cadejos negros, que luchará encarnizadamente con él, siempre venciéndolo. No obstante, la leyenda nicaragüense advierte de que no se debe despreciar al cadejo blanco. Hay que tratarlo bien, ya que, si se lo apedrea o se lo intenta ahuyentar con gritos o de cualquier manera, actuará igual que el cadejo negro y la persona finalmente acabará muerta o, como se diría en Nicaragua, jugada por el cadejo. Por último, entre los indios nicaragüenses de Monimbo, se cuenta que los ojos de los cadejos parecen candelas, y que estos nunca se cansan de caminar, por lo que pasan moviéndose toda la noche, hasta que el sol emerge en el horizonte y entonces, en vez de morir como los vampiros, desaparecen como los espectros que son. Argentina. En Argentina hay una leyenda muy vinculada al cadejo, al punto de que muchos la cuentan como la versión argentina del cadejo. Se le conoce como el perro familiar o el familiar, sobre todo en las zonas rurales de las provincias norteñas. Asimilando a la leyenda del familiar en la creencia en los cadejos, diríamos que solo existe el cadejo negro, que es enorme, tiene ojos rojos, o no tiene cabeza en ciertas versiones menos extendidas, portacadenas, está asociado al diablo pues es un demonio, y siempre aparece después de la medianoche, dando a conocer su proximidad por el ruido de las cadenas que arrastra y el llanto de temor que suscita entre los perros que se encuentran en sus proximidades. Según cuentan, el perro familiar, hay algunos, no es un ente único. Una vez que se come a alguien, no para hasta devorar al resto de la familia de esa persona. ¿Cómo se originó esta creencia?
Veamos. La leyenda surgió en el siglo XIX, en el latifundio de la familia Hileret, en los alrededores de la ciudad de Lules, después se popularizó en la ciudad de Santa Ana y se expandió por todo el noroeste de Argentina. La leyenda cuenta que el patrón de los Hileret hizo un pacto con el diablo para ganar más dinero, y que así consiguió al familiar, con el cual hacía desaparecer a sus empleados más rebeldes al respecto. El historiador Eduardo Rosenzweig dijo: los peones estaban capturados de por vida por sus deudas, entonces la única forma que tenían de dejar el ingenio era fugándose. Los patrones tenían hombres armados que trataban de impedirlo. Cuando agarraban a algún fugitivo lo mataban para dar el ejemplo. Para que eso funcionase en la psicología de los peones se crea el mito, que en las noches de luna llena sale el familiar. Y que el familiar hace desaparecer al peón más rebelde. Explicando mejor la expansión de la leyenda, ocurrió que en el siglo XIX muchos ingenios azucareros se hicieron con enormes sumas de dinero en poco tiempo, a la par que ciertos empleados desaparecían y jamás volvían. La gente del campo entonces se preguntaba, ¿cómo es que los patrones hacen dinero tan rápido? ¿Por qué justamente los peones más vagos y rebeldes son los que desaparecen? La respuesta para ellos, era que los patrones tenían pacto con el diablo, quien los proveía de un familiar, ese enorme perro demonio que pasaba guardado en lugares oscuros y escondidos casi todo el año, pero cada cierto tiempo se encargaba de asesinar a los peores empleados. Por último, el familiar pasó a convertirse en un ser aún más siniestro con la dictadura militar argentina denominada el Proceso de Reorganización Nacional, que acabó con muchos individuos y con familias enteras, usando cuando podía la leyenda del familiar, a fin de lavarse las manos con respecto a las desapariciones. Bueno, en esta ocasión no encontré en la web ningún video con la aparición del Cadejo, pero sí hallé un video el cual nos representa una aparición de él. Antes de dejarlos con el video, debo darle los créditos a la persona que compartió antes el video. Gracias Alejandro García Contreras, por compartir el video. Bien, antes de irme, aquí les dejo con el video que les mencioné. Se despide Dademad92, nos vemos hasta la próxima.